Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Para saber cómo empezó el tema del reino, del evangelio del reino, o el evangelio de Dios, el evangelio de Cristo Jesús, tenemos que volver al principio. Y vamos a verlo en breve. Quiero pasar esto así por encima, superficialmente. No quiero entrar en mucho detalle, porque si no podríamos estar por lo menos un mes tocando este tema. Acordarse que en el Antiguo Testamento vemos a Cristo. El Antiguo Testamento es para presentarnos a Cristo. El Nuevo Testamento, podríamos decir que el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado, cumplido. ¿Okay? Entonces, en otras palabras, para entender el Evangelio del Reino tenemos que volver al Antiguo Testamento. Vamos a ver dónde empieza la historia. La historia empieza antes del tiempo, tal como lo conocemos nosotros. Os voy a dar algunos versículos, pero no muchos, porque prefiero cubrir más material si puedo. ¿Okay? La historia empieza antes del tiempo tal como lo conocemos nosotros. Dios crea el cielo, el reino de los cielos, si queréis llamarlo así, el cielo, y lo pobla. ¿Okay? Creo que es la palabra correcta, lo pobla con ángeles y con otros seres vivos. El cielo está poblado con ángeles y esos ángeles están en la presencia de Dios, están ahí ministrándole a Dios, viven en la presencia de Dios y están ahí para ministrar a Dios. Si queréis apuntar algunos versículos para ver esto en la Biblia, podéis apuntar, por ejemplo, no vamos a leerlos, repito, pero podéis leerlos después en casa, después del estudio. En Lucas 1:19 nos habla que los ángeles están en la presencia de Dios. Mateo 18:10. Mateo 18:10 creo que es el que dice, si no me equivoco, tener cuidado de cómo tratéis a los niños. Y está hablando no solamente de niños físicos, sino también de creyentes recién nacidos. Dice, tener cuidado cómo tratáis a los niños o a los recién nacidos espiritualmente, porque sus ángeles, los ángeles que Dios ha puesto sobre sus vidas para cuidarlos, están constantemente en la presencia de Dios, intercediendo y velando por ellos. Y después en Apocalipsis 8:2 tenemos otro que nos habla de que los ángeles están en la presencia de Dios, ministrando a Dios, sirviendo a Dios. Dios gobierna este reino de los cielos, ¿okay? Los cielos poblados por ángeles y otros seres vivos que la Biblia menciona. Dios gobierna sobre ese reino, Él es el rey de ese reino y es por eso que ese reino se conoce como el reino de los cielos. Llegó un momento en el pasado eterno cuando uno de estos seres celestiales que estaba en la presencia de Dios se rebeló contra el rey Dios, contra Dios el rey. Y como resultado, este ser celestial fue exiliado del reino celestial y fue expulsado de la presencia de Dios. Ahora, todas estas palabras que estoy usando las enfatizo un poco porque son importantes para el estudio. Exiliado, fue expulsado de la presencia de Dios, son importantes. Este ser celestial que se rebeló contra Dios se conoce en la Biblia como Lucifer. Lucifer tiene varios nombres. Lucifer, en la versión vulgata, en latín sale como la estrella de la mañana o la estrella el lucero de la mañana. Se conoce como el lucero de la mañana, se conoce como Lucifer, se conoce como más adelante como Satanás o el demonio. Y cuando se revela contra Dios se convierte en lo que la Biblia llama el demonio,
o Satanás, que la palabra demonio quiere decir el mentiroso, el acusador, acusador falso, el mentiroso, el calumniador, eh, o, como he dicho antes, Satanás, que también quiere decir adversario o oponente, el que se opone a todo lo que es de Dios. Otros nombres que se encuentran en la Biblia para este ser celestial son nombres como Belzebub. Bel quiere decir señor, Zebub es el hebreo que quiere decir moscas, o sea que traduciéndolo literalmente quiere decir el señor de las moscas. Eh, Belial, que quiere decir el maligno, el tentador, el ladrón, el enemigo, el padre de toda mentira. Son nombres con los cuales o por los cuales se conoce a este ser celestial en la Biblia. El Señor de las moscas os sonará a lo mejor un poco divertido o difícil de entender, pero yo lo he visto literalmente con mis ojos en algunas sesiones de liberación que hemos tenido cuando pastoreaba allá en Australia, en un taller que hicimos sobre la liberación, sobre todo. Después por la noche hicimos una sesión de liberación y es increíble el número de moscas que se presentaron y se manifestaron. El local, la habitación donde estábamos estaba literalmente llena, y no solamente en el aire, sino tiradas en el suelo, muertas y por todos lados. O sea que esto tiene mucho que ver con la realidad de este nombre, el Señor de las moscas, el príncipe de los demonios, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo, el príncipe de los poderes del aire. También se le conoce como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Y también se le conoce como un ángel de luz. Satanás como ángel de luz se viste con luz para tratar de engañar a los escogidos de Dios. Ahora, este ángel caído, este ángel que se rebeló contra Dios, este ángel que yo creo, que hay algunos teólogos que se debaten que si es el mismo que Satanás o no. Yo creo, por lo que veo en la Biblia, que es el mismo, es la misma persona. Lucifer y Satanás son los mismos. Fue un ser celestial creado por Dios que tenía una posición de alto rango, estatus en el cielo. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo que hablan de esto, Ezequiel 28, Isaías 14, 1 Timoteo 3:8, 3:6, perdón, nos habla de Lucifer, de Satanás. En 2 Corintios 3, del 3 al 14, nos identifica la serpiente como Satanás o el demonio o el diablo. Eh, Oseas 11:1, Isaías 7:14, muchos de ellos. ¿Ok? Hay bastantes si queréis estudiar el tema. Lo enfaticé antes en la palabra presencia, expulsados de la presencia de Dios, porque el momento que tú dejas la presencia de Dios, o el momento que tú eres expulsado de la presencia de Dios, o dejas la presencia de Dios, por alguna razón, dejas el gobierno de Dios, te sales fuera del gobierno de Dios, te sales fuera del reino de Dios, ¿ok? Y ese punto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, después de que Dios creó este reino celestial con los seres celestiales que habían en él, y después de la revuelta Dios creó la tierra, lo que nosotros conocemos la tierra, y la coronó con el pináculo de la creación, que es el ser humano. El ser humano vivía en la presencia de Dios. ¿Acordáis presencia? Vivir en la presencia de Dios quiere decir vivir bajo el gobierno de Dios. El ser humano vivía en la presencia de Dios. El ser humano ministraba a Dios ahí, en ese lugar conocido como el jardín del Edén. El jardín del Edén era, para que entendáis bien la historia y el por qué Dios nos manda a predicar el Evangelio del Reino. El jardín del Edén era como la cabeza de playa.
No sé cuántos entienden este término cabeza de playa. Eh, en la Segunda Guerra Mundial era una estrategia que se usaba en las batallas, en las guerras, sobre todo, como he dicho, en la Segunda Guerra Mundial. Una cabeza de playa era un lugar donde el ejército, los aliados, o quien fuese, si querían conquistar una nación o querían liberar una nación que ya había sido conquistada por el enemigo, entonces en vez de atacar por el aire o en vez de atacar por tierra, establecían lo que se conoce como una cabeza de playa. Venían con barcos especiales, montones de ellos, y desembarcaban en la playa. Desembarcaban con los tanques, con los anfibios, con las tropas, con los soldados, y tomaban posesión de esa playa y esa playa se convertía en un punto estratégico para de ahí poseer o controlar o invadir o liberar de invasión al resto de la nación. Una muy famosa en la historia se celebró, no sé si fue hace poco, en mayo creo, que celebraron Normandía y la otra fue ya no me acuerdo los nombres, pero bueno, no es importante. Si conocéis un poco de guerra, sabéis lo que estoy diciendo. Eso es entonces el Edén, el jardín del Edén, el huerto del Edén fue una cabeza de playa. Eh, a- o desde donde la humanidad creada por Dios a imagen y semejanza de Dios debía conquistar, dominar y gobernar el resto del planeta, con Dios como el rey soberano, con Dios como la autoridad soberana sobre esta invasión. No sé si me estáis entendiendo, ¿no? Trágicamente, trágicamente, los primeros humanos que fueron creados por Dios siguieron los pasos del diablo y se rebelaron contra su creador. Y como consecuencia de su desobediencia, Adán y Eva fueron exiliados. ¿Ok? Si os dais cuenta, exiliados del jardín del Edén. Fueron echados, expulsados de la presencia de Dios. Ok, vamos a verlo, este versículo en Génesis 3:8, para que nadie diga que no leemos la Biblia en los estudios. Génesis 3:8, y oyeron el sonido de Adonai Elohim, paseando por el paraíso al atardecer, y el hombre y su mujer se escondían de la presencia de Adonai Elohim en medio de los árboles del paraíso. De ahí nos saltamos al mismo capítulo, versículo 23. Y Adonai Elohim lo expulsó del paraíso de Edén para que trabajara el suelo del que había sido tomado. Y expulsó a Elohim al hombre y situó querubines al oriente del paraíso de Edén con la espada flameante que se revuelve para guardar el camino hacia el árbol de la vida que estaba en el centro del jardín. O sea que aquí vemos este concepto. Y desde este momento en adelante, cuando el hombre es expulsado de la presencia de Dios, acordarse que ser expulsado de la presencia de Dios equivale a ser expulsado o a no estar bajo el gobierno de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que el diablo empezó a reinar y a gobernar la tierra en vez del ser humano que Dios había creado a imagen y semejanza de Dios con ese propósito. Ahora Dios trata de restaurar la tierra, el planeta Tierra, eh, eh, una vez más, para que esté bajo el dominio del hombre. Y para hacer eso, escoge a un hombre llamado Abraham. Que yo sé que me estoy saltando mucha historia, pero acordarse que estamos pasando por encima. Escogió a un hombre llamado Abraham para volver a lanzar su intención original de gobernar la tierra, gobernarla bajo su reino, su señorío y su presencia presente. Y a través de este hombre Abraham, eh, escogió sus descendientes y formó lo que conocemos como la nación de Israel y los situó
en un lugar llamado la tierra de Canaán. El pueblo de Israel, descendientes de Abraham, eh, y esta tierra llamada Canaán era o el plan de Dios es que esta tierra Canaán fuese el nuevo Edén, el lugar donde el cielo y la tierra se encuentran, donde el cielo y la tierra se encuentran. Hay una relación entre el cielo y la tierra. Es un lugar, Canaán, debiera ser un lugar donde Dios gobernase la tierra a través de seres humanos que le siguen y que le honran y que lo reverencian como Rey y Señor. La tierra de Canaán, el propósito de Dios con Canaán es que fuese el segundo Edén, donde el reino de Dios pudiese alcanzar y dominar. ¿Os acordáis de la cabeza de playa? Gobernar y conquistar y dominar y llenar el planeta Tierra. Y es por eso que, y no es, tomando en cuenta eso, y estoy seguro que a lo mejor es la primera vez que oyes esto, pero no, eso no debería sorprendernos entonces que la Biblia conecta Canaán o Sión, que está en Canaán, se encuentra en Canaán, lo conecta con el Edén. ¿Ok? Tenemos un montón de ejemplos de esto en Génesis 13:10. Vamos a leer algunos de ellos para no ir tan rápido. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, pues todo era de regadío, como el huerto de Elohim. ¿Cuál era el huerto de Elohim? Edén. Y aquí compara Sodoma y Gomorra, el lugar que Lot escogió y le llamó la atención con el huerto de Dios. Esto fue antes de que Elohim destruyera a Sodoma y Gomorra. También podéis leerlo en versículos como Isaías 51:3 y muchos más, ok, no vamos a leerlos todos. Si estáis tomando nota, os lo digo para que los leáis. Isaías 51:3. Yo solamente voy a leer dos o tres. En Isaías 51:3. Ciertamente Adonai consolará a Sión. ¿Os acordáis de Sión? Sión se encuentra en Canaán. Consolará todos sus lugares desolados. Convertirá su desierto en un Edén. El desierto de Canaán en un Edén. Su yermo en paraíso. Allí habrá gozo y alegría, acciones de gracias y voz de melodía. Otro versículo es Ezequiel 36-35. Y también podéis leer esta comparación que hace la Biblia entre Canaán y el Edén en Joel capítulo 2, versículo 3. De hecho, algunos teólogos eruditos de las escrituras localizan el Edén en lo que hoy en día, en lo que se conocía como la tierra de Canaán. O sea que, para continuar con la historia, la tierra de Canaán y el jardín del Edén simbolizaban la presencia de Dios, la vida de Dios aquí en la tierra, la manifestación del reino de los cielos aquí en la tierra. El estar exiliado o alejado de cualquiera de estas dos, del jardín del Edén, como hemos visto en el caso de Adán y Eva, o de la tierra de Canaán, simboliza muerte y separación de Dios. Okay, con decir eso habréis entendido el por qué el pueblo de Israel era exiliado, enviado al exilio, separado, echado de la presencia de Canaán, de la presencia de Dios. La voluntad de Dios entonces es que el reino de los cielos descendiera o descendiese sobre Canaán. A través de Canaán, Dios va a reclamar la tierra entera. Aunque hay algo interesante que a lo mejor te llamará la atención, pero cuando el reino de los cielos se manifiesta aquí en la tierra, como en los dos ejemplos que hemos visto en Edén y en Canaán, cambia un poco de nombre y se conoce como el reino de Dios.
¿Ok? No sé si me habéis entendido. El reino de los cielos es el reino donde Dios es el rey y los ángeles viven en su presencia, lo ministran y se manifiesta en Edén y se manifiesta en Canaán. Pero cuando se manifiesta y desciende aquí en la tierra, se conoce en la Biblia, se le cambia un poco el nombre, se le conoce como el reino de Dios. En otras palabras, para resumir un poco la historia hasta ahora, Israel fue escogida por Dios para demostrarle al mundo cómo es el vivir bajo el gobierno de Dios, cómo es una nación que vive gobernada por Dios como el Rey Supremo. Tristemente, y volvemos a repetir la historia, tristemente Israel siguió los mismos pasos que los ángeles y que los primeros humanos aquí en la tierra y también se rebelaron contra Dios. Y como resultado, como consecuencia, fueron exiliados de la tierra de Canaán. En otras palabras, fueron expulsados de la presencia de Dios. Eh, y Dios ya no podía reclamar eh, posesión de la tierra, ni reclamar, podríamos usar términos humanos, reclamar el, el gobierno, el gobierno de la posesión de la tierra. En otras palabras, la cabeza de playa había sido destruida y aniquilada por el enemigo. Eh, Otro punto interesante acerca de los nombres en la Biblia es que a través del Antiguo Testamento, siempre que Israel se encuentra en la tierra de Canaán, Dios es conocido como el Dios del cielo y de la tierra. Pero cuando Israel es echado de la tierra de Canaán, Dios es conocido como el Dios del cielo. O sea que la próxima vez que leáis el Antiguo Testamento, fijarse en estos detalles, ¿ok? Porque son importantes. En Génesis 14, del 1 al 19, podéis ver detalles como estos. Josué 3, del 11 al 13. Esdras 1, versículo 2. Esdras 7, versículo 12. Nehemías 1, 4 al 5. Nehemías 2, 4. Daniel 2, 18. Daniel 2, 18 y el versículo 28 de Daniel 2. Mateo 11, 25. Y ok, muchos más. Pero os daréis cuenta que cuando Israel, el pueblo de Israel está viviendo en la tierra prometida y el reino de los cielos se conoce como el reino de Dios, Dios es conocido como el rey, el Dios del cielo y de la tierra. En otras palabras, el cielo y la tierra están unidos, están en relación, están en comunión. Pero cuando Israel es echado por causa de su pecado al exilio, Dios es conocido como el Dios del cielo. Se rompe esa comunión, Dios del cielo, y el ser humano aquí clamando al Dios del cielo, Señor, cosas como visítanos, avívanos, manifiéstate, manda a alguien que nos juzgue, manda a alguien que nos libere del enemigo, porque por ese distanciamiento. O sea que lo que quiero que entendéis por estos dos puntos de interés es que cuando una persona no estaba en la tierra de Israel, no estaban en la tierra de Canaán, estaban bajo el dominio de los dioses falsos. En la mente de Dios, y acordarse que estamos viendo el pasado, la historia, en la mente de Dios, la tierra de Canaán era una tierra sagrada y santa. Representa el mundo entero, de la misma forma que el jardín del Edén representaba el mundo entero en los tiempos de Adán y de Eva. Y cuando Dios logra tener a su pueblo en la tierra prometida, ya sea el Edén o el Canaán, bajo su reino y bajo su señorío, en su presencia, habitando en su presencia, Él puede reclamar la tierra como posesión suya y establecer su reino. ¿Okay? De ahí la oración que Jesús nos enseñó a orar: venga tu reino y hágase tu voluntad. Cuando se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra, ¿por qué es?
Cuando se hace la voluntad aquí en la tierra es porque Cristo Jesús es el Señor. Cuando se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra es porque Cristo es reconocido como Rey. No sé si me está escuchando alguien. Cuando se hace la voluntad de Dios aquí en la tierra es porque Dios es el Señor. Y cuando Dios es el Señor, entonces puede venir su reino y manifestarse aquí en la tierra. La tierra de Canaán. Y a través de la tierra de Canaán, a través de la presencia de Dios. ¿Ok? Y es por eso que a través del Antiguo Testamento vemos que las muchas, o casi por no decir todas las batallas que se libraban en el Antiguo Testamento en consecuencia y por causa de esta tierra prometida, la tierra de Canaán. Es un lugar que tiene muchos paralelos espirituales y poder espiritual en ese sentido profético. O sea que vemos que la historia de Israel repite una vez más la historia de Adán y Eva, repite la historia de Lucifer y de los ángeles caídos. La tierra, el pueblo de Israel fue escogida por Dios para marcar una diferencia aquí en la tierra, para ser diferentes a las demás naciones. La tierra de Israel fue escogida por Dios para vivir de forma diferente que las demás naciones, para tener diferentes sueños, para tener diferente visión, para tener una historia diferente a la historia que vivían las naciones paganas. Fue escogida por Dios para ser una señal a las naciones paganas de, como he dicho antes, de cómo sería el mundo cuando Dios es rey. Eh, Cuando miramos o cuando la gente miraba a Israel sometida fielmente a Dios, veían la manifestación, el poder del rey legal de este mundo y de Israel. En Isaías 49:6, para que veáis, vamos a leer este porque es importante. El por qué fue llamado Israel, el pueblo de Israel. Porque hay muchos creyentes que no entienden por qué fue llamado el pueblo de Israel, por qué escogió Israel, con qué propósito porque eran especiales o por qué. Los escogió a través de Abraham eh, para que fuesen, como dice aquí Isaías 49:6. Cosa muy liviana es que seáis mi siervo y es que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y restaures el remanente de Israel. He aquí le está hablando Dios a Israel a través del profeta. He aquí, Israel, te he puesto para luz de los gentiles, para que les seas de salvación hasta lo último de la tierra. ¿Os dais cuenta de lo que estamos leyendo? Antes de que Cristo muriese en la cruz del Calvario, antes de que inventáramos el evangelismo como lo conocemos hoy en día, Dios ya había escogido a Israel no para ser un pueblo privilegiado, no para tener un tratamiento especial por Dios, sino para que fuesen luz a las naciones que rodeaban a Israel, para que sean de salvación a las naciones hasta lo último de la tierra. ¿Os suena de algo esto hasta lo último de la tierra? Luz a las naciones. En Hechos capítulo 2, recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Vemos como la historia, el plan de Dios siempre es el mismo y el plan de Dios siempre ha sido y será el mismo. Bendecir a las naciones, ser la luz, gobernar la tierra, que su reino sea una realidad aquí en esta tierra, en este planeta. Eh, Tenemos otro montón de versículos en Génesis 12, del 1 al 3, cuando Dios llama a Abraham y le dice, de tu semilla haré una gran nación, que es la nación de Israel. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito levanta Dios a Israel? Para que las naciones de la tierra fuesen bendecidas. Dios le dice a Abraham, y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en ti y a través de tu descendencia. Génesis 22:18 también lo dice. Lucas 24:46, Isaías 2.
Vamos a leer el de Isaías, porque me gusta Isaías. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Adonai será establecido en la cima de los montes y se alzará sobre los collados y fluirán a él todas las naciones. En otras palabras, todas las naciones vendrán a la casa del Dios Elohim, Dios Todopoderoso. Y irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, subamos a la casa del Dios de Jacob, del Dios de Israel. Él nos enseñará sus caminos y nosotros marcharemos por las sendas del Señor, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. Okay, o sea que vemos aquí en el Antiguo Testamento profetizado el propósito del porqué. Hay muchos ejemplos que nos da la Biblia de cómo Israel tenía o debía ser un testimonio y una luz a sus vecinos paganos que los rodeaban. Por ejemplo, en Deuteronomio 23:19 nos dice que Israel no les cobraba interés a las naciones ni a la gente cuando prestaban dinero. Era una ley de Dios que cuando prestaban dinero a sus vecinos no podían cobrarle interés. Ahí estaban demostrando la gracia de Dios. Cuando en Levítico 19:23, cuando los israelitas cosechaban el trigo, la cebada y el fruto de sus campos, según la Biblia, mandados por Dios, tenían que dejar en las esquinas de los campos, tenían que dejar, tenían que dejarlos sin cosechar. O sea que todas las esquinas de los campos tenían que dejar que el maíz y la cebada y el fruto siguiese creciendo. ¿Para qué? Para que los pobres y los extranjeros y los de otras naciones pudiesen cosechar la cosecha que los israelitas habían dejado. En otras palabras, siendo un ejemplo de la provisión de Dios a las naciones. En Deuteronomio 14:26, Deuteronomio capítulo 14 entero, y también en Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, y en Números capítulo 18. Los israelitas, Dios les dio a los israelitas la ley del diezmo. ¿Para qué era el diezmo? ¿Para qué les dijo Dios a los israelitas que cogieran el diezmo? Para bendecir a aquellos que no tenían propiedad, para bendecir a las viudas, para darle a los huérfanos, para darle a los extranjeros que no eran israelitas, que tenían necesidad y que vivían entre ellos, entre el pueblo. Otro ejemplo de cómo tenían que ser luz. Cada 50 años. Esto no existía en ninguna otra nación, solamente en Israel, demostrando una vez más la gracia y la salvación del Señor Adonai. Cada 50 años era proclamada la libertad a través de toda la tierra. Era el año conocido como el año del jubileo. Todas las deudas eran perdonadas. Todos los judíos que habían sido vendidos a la esclavitud porque debían algo y no podían pagar, eran puestos en libertad y la deuda perdonada. Toda tierra, las tierras y las propiedades eran devueltas a sus dueños originales. O sea que era una declaración, el año del jubileo, cada 50 años una declaración grande de la libertad a los oprimidos. ¿A qué vino Cristo Jesús, según Isaías? A proclamar libertad a los oprimidos. Era un cuadro, todas estas leyes y principios eran un cuadro, una ilustración de cómo la creación restaurada debería vivir bajo el gobierno y el reino y el señorío de Cristo Jesús, de Dios el Señor. Era una ilustración de la justicia de Dios. O sea que todas estas prácticas en el Antiguo Testamento estaban
entrelazadas en la forma de vivir de los israelitas. Era un testimonio a las naciones de que Dios era un Dios de amor, un Dios de gracia, muy contrario a lo que normalmente hemos entendido y aprendido, que nos ha enseñado del Dios del Antiguo Testamento. Cuando la gente, las naciones veían al pueblo de Israel, veían lo que significaba que Dios fuese Rey y Señor de la tierra. El pueblo de Israel fue llamado por primera vez en estos tiempos hebreos, recibieron el nombre hebreos. ¿Por qué? Porque tenían una cultura diferente, porque tenían un sistema de valores diferente, porque tenían una forma de vivir diferente que las demás naciones. La palabra hebreo significa el pueblo que ha cruzado al otro lado, el pueblo que ha cruzado, ¿okay? ¿Os acordáis de cruzar el río Jordán, el Mar Rojo? El pueblo que ha cruzado, en el caso nuestro, el pueblo que ha cruzado al otro lado de la cruz, que ha pasado por la cruz. El significado de este nombre hebreo, del nombre hebreo. O sea que todos vemos que todo el Antiguo Testamento prometía, la historia del Antiguo Testamento prometía el cumplimiento prometía en el futuro el cumplimiento eterno de Dios, que es el reino de los cielos bajando aquí a la tierra. O en otras palabras, el reino de Dios aquí en la tierra como en el cielo. Y a través de los profetas, Dios trataba de enseñarles y de revelarle esto a los israelitas, a los hebreos. Por ejemplo, profecías como el exilio, que como he dicho antes, no vamos a entrar en detalle por falta de tiempo, estaríamos varias semanas estudiando cada versículo, pero los profetas profetizaron en nombre de Dios diciendo que el exilio de Israel, acordarse que cuando pecaron fueron exiliados de Canaán, exiliados del gobierno de Dios, exiliados de la presencia de Dios, que el exilio de la tierra de Canaán, de la presencia de Dios, terminaría un día. También profetizaron de que el pecado de Israel sería perdonado y que el exilio se acabaría. Eh, También profetizaron de que Israel experimentaría un nuevo éxodo a través del cual Dios los libraría del dominio de los paganos. También profetizaron de que Dios volvería a Sión, que es otro nombre para Jerusalén, para morar en su templo santo. Los profetas también profetizaron de que Dios reinaría sobre todo el mundo. Profetizaron de que Dios mandaría a su siervo, plural, para liberar a su pueblo. Profetizaron de que Dios crearía un nuevo pacto a través del cual, a través del cual de este nuevo pacto pondría su espíritu, el espíritu del Dios Supremo, en el corazón de su pueblo. Y que ese nuevo pacto, el resultado de ese nuevo pacto, al final serían cielo nuevo en singular y tierra nueva. Ahora quiero hacer un hincapié aquí en esto, cielo nuevo y tierra nueva. Dios nunca, contrario a lo que hemos escuchado en otras ocasiones, Dios nunca abandona su creación. Está escrito en la palabra de Dios que Dios nunca abandona la tierra. La tierra fue creada para el ser humano. La tierra es el dominio del ser humano. Y las escrituras no enseñan, la Biblia no enseña de que Dios destruirá el cielo y la tierra. Lo que sí enseña es que los restaurará, los renovará, los refinará como la plata es refinada por el fuego. Pero no nos habla de destrucción. Aunque los profetas también profetizaron al pueblo de Israel de que Dios restauraría su imagen y su autoridad al ser humano. No sé si todo esto os suena de algo.
Profetizaron de que el reino de David, el reino davídico, el trono de David, que es el trono que Dios, es el trono que Dios le prometió a David. Sobre tu trono siempre habrá un rey eterno. ¿Y quién es ese rey eterno que siempre estará sobre el trono de David? Cristo Jesús, el Señor. De tu gobierno, profetizó Israel, profeta Isaías, perdón. De su gobierno, profetizó Isaías, no habrá fin. También profetizó de que los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán abiertos, que los cojos danzarán y saltarán, y que las lenguas de los mudos cantarán. Alabanzas a Dios. Profetizaron en el Antiguo Testamento de que se levantará una voz en el desierto que preparará el camino para el Señor, de que vendrá el Mesías ungido de Dios a traer paz, justicia y salvación, de que el ungido de Dios se llamará Hijo de Dios y que su gobierno será un gobierno de gloria que, como he dicho antes, nunca tendrá fin, de que Dios reclamará la bendición sobre las naciones, semilla de Abraham. Acordarse que Dios le prometió a Abraham: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Y también profetizaron de que las 70 semanas de Daniel se cumplirían y que después de esas 70 semanas será el fin del pecado, fin de la maldad, porque el precio que requería el pecado y la maldad será pagado. Ahora yo sé que muchos han cogido estas 70 semanas de Israel, de Daniel, y la han malinterpretado, pero yo creo sinceramente, si estudias con cuidado la palabra, te darás cuenta que las 70 semanas se ha enseñado que el tiempo está dividido en dos. Daniel profetizó, o se enseña popularmente que Daniel profetizó al pueblo de Israel que Dios obraría en su pueblo, destruyendo los imperios paganos como el imperio romano, el imperio greco, el imperio de Nabucodonosor, asirio, etcétera, etcétera. Y que después habría un tiempo conocido como las 70 semanas de Daniel, donde no se vuelve a mencionar el pueblo de Israel. Sin embargo, vemos aquí, esto está en Daniel 9, capítulo del versículo 24. Sin embargo, nos damos cuenta en la palabra de Dios de que este pasaje de Daniel 9, 24, no está hablando del tiempo de los gentiles, como se enseña popularmente, sino que está hablando de Cristo Jesús. ¿Quién es aquel que le ha puesto final al pecado? ¿Quién es aquel que ha pagado el precio por la iniquidad? ¿Quién es aquel que ha establecido eternamente su justicia? Y fijarse bien que ahora estoy hablando en presente, ¿quién lo ha hecho ya en pasado? Perdón, es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, o sea que aquí en estas 70 semanas se está hablando de Cristo Jesús, o como también dice en el texto original, 70 semanas o 70 por 7, que 70 por 7, que son 70 días de reposo sabáticos, que si haces el cálculo con tu teléfono inteligente, verás que la suma o el resultado son 490 años. Ahora, el problema con estos 490 años que simbolizan las 70 semanas de Daniel es que nadie sabe cuándo empiezan esos 490 años. Acordarse que la semana pasada estudiamos que cuando la Biblia habla de un periodo de tiempo específico como este, está hablando de algo concreto, de algo fijo. Entonces aquí está hablando de 490 años, pero nadie sabe cuándo empezaron esos 490 años, cuándo hay que empezar a contar, porque la Biblia no lo dice. Sin embargo, si estudiamos Mateo 1, del 1 al 17, es de aquí donde saco yo mi conclusión de que está hablando de Cristo.
nos damos cuenta que habla de la genealogía de Cristo Jesús. Y Mateo lo que hace Mateo es que ordena la genealogía de Cristo Jesús en 3 grupos de 14 generaciones cada una. En otras palabras, 6 multiplicado por 7 o 6 sietes. Y que Cristo Jesús empieza la 7ª, 7 semanas de Daniel. En otras palabras, en vez de usar años, Mateo usa generaciones. Y empieza a contar desde Abraham hasta el nacimiento de Cristo Jesús. Y si usamos esta fórmula de las generaciones de Mateo para calcular, nos damos cuenta que los números salen, de que no hay problemas con los 490 años. Los cálculos salen. En otras palabras, es Cristo Jesús el que cumple las profecías de Daniel. El tiempo ha llegado, el superjubileo fue cumplido en Cristo Jesús. El gran día de reposo, que es Cristo Jesús mismo, ha llegado a esta tierra. Jesús vino a traer libertad a su pueblo. Jesús vino a perdonar los pecados de Israel y a devolverlos a su tierra del exilio. O sea que si queréis estudiar esto, comparar Mateo, primer capítulo de Mateo con las 70 semanas de Daniel. Y no es sorprendente. Acordarse que estamos hablando del reino de los cielos, del reino de Dios. No es sorprendente, o no nos debería sorprender que el Evangelio de Mateo, el tema principal del Evangelio de Mateo precisamente es el reino de los cielos. ¿Y cómo empieza el Evangelio del reino de los cielos? Con la genealogía de Cristo Jesús. En otras palabras, podríamos llamar a Mateo el libro del comienzo, el libro del Génesis del reino de los cielos. Amén. Espero que no os haya confundido con todo eso. Pero quiero que os dais cuenta cómo el Antiguo Testamento nos habla de Cristo, del reino de Cristo Jesús, y está en todos los pasajes, en toda la historia. En toda la historia. Y es precisamente aquí, al final del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si tú lo lees hasta el final, en orden cronológico, vemos el cumplimiento, como he dicho antes, de todas las profecías. Sin embargo, el Antiguo Testamento termina, perdón, el Antiguo Testamento termina sin ningún clímax, sin ningún final lógico a la historia. Y es precisamente ahí al final del Antiguo Testamento, con el cumplimiento de las profecías y del nacimiento de Cristo Jesús, que empieza el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino. ¿Y cómo empieza el Evangelio del Reino? Después de que se cumplen las profecías del Antiguo Testamento. Empieza con un hombre raro y extraño llamado Juan el Bautista, que coge todo lo que se escribió y se profetizó en el Antiguo Testamento y le dice a la gente de Israel, le dice esto es lo que los profetas profetizaron. Juan el Bautista, dice Juan 1:23, es una voz que clama en el desierto para preparar, o hice otra versión, para dejar claro de que el Mesías, el rey de esta tierra, el rey de los cielos, el escogido de Dios, aquel que los profetas profetizaron, llegó, está aquí. El Cordero de Dios está aquí. O sea que vemos que después de todas las profecías y todas las historias del Antiguo Testamento iban preparándose y apuntando y señalando este gran día.
Cuando Juan el Bautista se pone en pie delante de la gente, de los judíos, y les dice: hoy se cumple lo que los profetas profetizaron. He venido a preparar el camino para el Señor, el Mesías. Amén. Vamos a dejarlo ahí, porque si no vamos a meternos más y más profundamente en los detalles